Vamos a hacer un poquito de trampa. Vamos a estudiar primero las características del paradigma de programación más sencillo, que es la programación estructurada. Y digo trampa porque lo vamos a estudiar con ejemplos en el lenguaje de programación Java, que es un lenguaje que ya incluye también orientación a objetos. Para esta primera parte, vamos a utilizar solamente aquellas partes de Java que nos sirven para analizar lo que nos ofrece la programación estructurada. Entonces, de vez en cuando van a ver que tenemos objetos de invitados, pero voy a tratar de evitarlos lo más posible para enfocarnos únicamente en los puntos de este paradigma. Y la razón para hacer esto es la siguiente. El paradigma estructurado está diseñado especialmente para implementar algoritmos. Desde el planteamiento del problema, el diseño y la forma en que se va a programar, todo eso se estudia aquí. La orientación a objetos, como veíamos anteriormente, tiene más que ver con la organización de la información. Entonces, por eso vamos a darle ahorita esa capa a Java y vamos a estudiar directamente qué es la programación estructurada. En particular, nos interesa la parte del diseño por el punto de vista teórico y lo iremos ilustrando con el lenguaje Java precisamente. Muy bien, primero, ¿a qué se refiere este paradigma? Como veíamos, se trata de un caso particular de programación imperativa. En la programación imperativa se dan órdenes a la computadora sobre lo que debe de hacer, comandos o instrucciones. Y dentro de esto, la programación estructurada es un tipo de programación caracterizado por el uso de estructuras de control y la organización de las instrucciones en funciones. Bien. Entonces, los elementos de un programa estructurado son los siguientes. Si gustan revisar más detalles, están en el libro de Román 2011, la bibliografía está. El primer elemento le llaman las estructuras de datos. Son las formas de representación interna de datos de la computadora, es decir, son los tipos de datos que maneja la máquina. Comenzamos por los más sencillos, que son los tipos primitivos, y poco a poco iremos viendo cómo construir tipos más complejos a partir de ahí. Y bueno, aquí más adelante, de hecho, vamos a utilizar la orientación a objetos. Entonces, de momento nos quedamos simplemente con que las estructuras de datos nos dicen cómo van a ser representados nuestros datos en la computadora. El siguiente elemento van a ser las operaciones primitivas. Son las acciones básicas que la computadora sabe hacer y que se ejecutan sobre los datos. Aquí tenemos las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, impresiones en pantalla y todas aquellas que ya vienen incluidas en nuestro lenguaje y que se implementan directamente en la arquitectura. Después vamos a tener las estructuras de control. Son las formas lógicas de funcionamiento de la computadora mediante las que se dirige el orden en que deben ejecutarse las instrucciones del programa. Bien, vamos a ver entonces ahora en detalle cada uno de estos tres elementos. Primero, estructuras de datos. Como mencionaba, empezamos con las variables que ya habíamos mencionado anteriormente y van a reaparecer aquí dentro de este. Entonces, la información se accede a través de variables. Las variables, de hecho, las estamos viendo como localidades de memoria donde se están almacenando los datos. Para poder almacenar información, se deben apartar estas localidades de memoria declarando variables. Tenemos que decir mediante el lenguaje que vamos a ocupar estos espacios. Una declaración especifica el tipo de dato a manipular y el nombre con el cual se referirá a una localidad de memoria. Dentro de Java lo vamos a ver de esta manera. Primero el tipo, ahorita estamos utilizando puros primitivos, double, luego el nombre de la variable x y acostúmbrense a ver siempre este punto y coma al final. Ahorita explicamos por qué. Boolean es otro tipo, valor. ¿Cuáles eran los booleans? Verdadera y falso. Recordemos por detrás que lo que nosotros teníamos en realidad son bits dentro de un arreglo. Entonces lo que nosotros tenemos por debajo en la computadora es nuestros arreglos con sus direcciones y una colección de ceros y unos. Entonces, lo que hicimos al declarar esta variable es decir, esto que está aquí se va a leer o como un double o se va a leer como un boolean.
Y como no queremos ver los binarios que se están utilizando aquí para saber dónde lo guardamos, lo que vamos a hacer es llamarle X o llamarle valor. En esta parte, lo único que hicimos fue decir, a ver, computadora, por favor, apártanos una localidad de memoria. A esta me voy a referir a ella como X. Tú sabes dónde la pones. Aquí a ella me voy a referir como valor. Y lo que sea que yo vaya a escribir aquí, la vas a interpretar como un double, con su doble precisión y todo. Esta que está acá la vas a interpretar como un boolean. Y me voy a referir a ella como valor. No he dicho que hay aquí. Un segundo tiempo es el que le vamos a denominar la definición. Y ahí es donde le asignamos un valor a la variable, que es donde vamos a escribir realmente el número en esta cajita. Entonces, por ejemplo, aquí se está asignando el número 3.1416 a la variable X. Bueno, lo que se va a hacer en la memoria es escribir aquí los ceros y unos correspondientes a la representación de un double, un punto flotante de doble precisión en esta localidad. Lo voy a escribir ahorita en la notación amigable para los seres humanos. Es como si yo estuviera guardando este 3.1416 en esta caja. En el caso de valor, se le está asignando el valor true. Ahí está. A partir de este momento ya podemos utilizar este valor. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento? Las operaciones primitivas. Entre ellas se van a mencionar precisamente los que veíamos antes, que era declarar la variable, asignarle valor a esta variable, hacer operaciones aritméticas entre ellas, más, menos, por, entre. En realidad aquí están incluidos todos los operadores que ya habíamos visto en videos anteriores. Y entonces ahora entramos con los que son un poco más complejas y los que nos van a permitir implementar algoritmos más complicados. Son las estructuras de control. Las estructuras de control son las formas lógicas como puede comportarse una computadora y mediante las cuales se dirige el funcionamiento de la misma, la que ya habíamos visto hace un momento. Se le da orden lógico a las operaciones que actúan sobre los datos. Vamos a presentar 4 formas de estas operaciones: secuenciación, condicional, repetición y recursión. Estas 3 primeras son precisamente las que menciona Román, y recursión tiene que ver con este otro elemento que mencionábamos de la programación estructurada, que es el uso de funciones. Sin embargo, hay una característica en los sistemas más avanzados, que es la posibilidad de llamar funciones dentro de funciones, e iremos viendo poco a poco cómo funciona esto. Bien, ¿en qué consiste la secuenciación? Bueno, es cuando simple y sencillamente ponemos una instrucción después de la otra en orden y ya. Iteración es cuando se repite un bloque de enunciados secuenciales un cierto número de veces y nosotros vamos a tener que especificar cuántas veces. La ejecución condicional elige uno o más bloques de enunciados secuenciales dependiendo de condiciones. Y aquí es donde vamos a poder decirle a la computadora, si ocurre esto o encuentras esto, realiza estas acciones. Si no lo encuentras, realiza estas. No le podemos dar varias opciones. Si pasa A, haz esto. Si pasa B, haz lo otro. Si pasa C, haz lo otro. El cuarto elemento, recursividad, es precisamente un enunciado escrito en términos de sí mismo. Ese tiene como un poquito de truco, pero esperen un momento. Y ahora sí, un poco más de detalle.